Yo no nací aquí, y eso nunca se me olvidó. Y aunque ya llevo casi media vida acá en Estados Unidos, todavía siento que hay gente que me mira como si fuera una extraña. Como si no importara cuánto uno entrega, cuánto amor da. Me llamo Isabella Flores. Tengo 48 años, y bueno, mi historia no es como las que uno escucha normalmente. Es una historia de esas que te cambian la vida por completo, ¿sabes? Una de esas que cuando la vives, no sabes si vas a salir completa del otro lado. Yo nací en Los Mochis, Sinaloa. Una ciudad bonita, tranquila, donde todos se conocen y donde mi familia tenía raíces profundas. Mi papá era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer y no paran hasta que oscurece. Tenía un tallercito pequeño donde reparaba cosas, electrodomésticos, ventiladores, lo que fuera. Pero siempre soñaba con tener algo más grande, ¿tú me entiendes? Mi mamá era el corazón de la casa. Una mujer que se desvivía por todos nosotros, que cocinaba como los ángeles y que nunca se quejaba de nada, aunque viviera en una casita de 2 cuartos donde el techo se filtraba cuando llovía fuerte. Yo crecí viendo a mis papás luchar. Viendo cómo mi mamá contaba los pesos para que alcanzara la quincena, cómo mi papá se quedaba despierto hasta tarde tratando de arreglar algo para ganar unos pesos más. Y desde chiquita, yo sabía que algún día iba a hacer algo para ayudarlos. Para darles una vida mejor. Cuando cumplí los 28, en el 2005, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a cruzar a Estados Unidos. No de la manera fácil, porque esa no existía para gente como yo. Iba a arriesgar todo, dejar todo lo que conocía, para perseguir un sueño que parecía imposible desde Los Mochis. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? Dejar a mi mamá. Verla ahí, en la puerta de la casa, tratando de no llorar para no hacerme sentir mal. Pero yo sabía que lo entendía. Sabía que ella también soñaba con tener una casa mejor, con que mi papá tuviera un negocio próspero. Sabía que mi sacrificio era también su esperanza. El viaje, Dios mío. No quiero ni recordar algunos momentos. El miedo, la incertidumbre, las noches sin dormir preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero cuando finalmente pisé suelo americano, cuando llegué a Nueva York, sentí algo extraño. No era felicidad, todavía no. Era como una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. Nueva York era gigante. Más grande de lo que me había imaginado. Las calles llenas de gente que caminaba rápido, siempre con prisa, siempre con algún lugar importante a donde llegar. Y ahí estaba yo, con mi español chapurreado tratando de comunicarme, con mi ropa sencilla tratando de no destacar, con mi corazón lleno de sueños pero también de una soledad que nunca antes había sentido. Los primeros meses fueron duros. Muy duros. Trabajé en lo que pude, limpiando oficinas por las noches, cuidando niños de familias que apenas me dirigían la palabra, lavando platos en restaurantes donde el vapor de la cocina te empapaba la ropa y llegabas a casa oliendo a grasa. Pero cada dólar que ganaba, cada billete que podía ahorrar, era un paso más cerca del sueño. Era una esperanza más para mis papás. Me acuerdo que todas las noches, antes de dormir en ese cuartito que compartía con otras 2 mujeres, yo cerraba los ojos y me imaginaba a mi mamá en una casa bonita, con un jardín donde pudiera plantar sus flores. Me imaginaba a mi papá en su taller nuevo, más grande, con herramientas buenas y clientes que lo buscaran porque sabían que él era el mejor. Y poco a poco, fue pasando el tiempo. Mi inglés mejoraba, conocía mejor la ciudad, sabía dónde encontrar trabajo, dónde comprar comida barata, cómo moverme en el subway sin perderme. Nueva York ya no me daba tanto miedo. Empezaba a sentir que tal vez sí podía hacer esto. Que tal vez sí iba a lograr lo que había venido a buscar. Pero la vida tiene maneras extrañas de sorprenderte. Justo cuando empiezas a sentir que tienes el control, que sabes para dónde vas, aparece algo que cambia todo. Y eso fue exactamente lo que me pasó cuando conocí a Jonathan. Fue en el otoño del 2005. Yo había conseguido trabajo limpiando casas en un barrio residencial de Queens. Era mejor trabajo que los que había tenido antes porque los horarios eran más flexibles y la paga era un poquito mejor. La señora que me consiguió el trabajo se llamaba María Elena, una mexicana que llevaba ya muchos años en Estados Unidos y que me ayudó mucho en esos primeros meses. Jonathan vivía en una casa de 2 pisos, blanca, con un jardincito al frente donde había unas flores que siempre estaban bien cuidadas. La primera vez que toqué su puerta,
me abrió un hombre alto, con el pelo castaño ya con algunas canas, y unos ojos azules que parecían cansados, pero amables. Muy amables. Usted debe ser Isabella, me dijo en inglés, despacio, como si supiera que para mí era difícil entender. Y después agregó algunas palabras en español. Un español terrible, pero se notaba que estaba tratando de hacerme sentir cómoda. Eso me gustó. Eso me gustó mucho. Me explicó lo que necesitaba, alguien que limpiara la casa 2 veces por semana, que le ayudara con la ropa, que a veces cuidara a sus hijos cuando él tenía que trabajar hasta tarde. Sus hijos. Grace y Benjamin. En ese momento tenían 7 y 5 años. ¿Su esposa? Empecé a preguntar, porque me parecía raro que un hombre estuviera solo con 2 niños tan chiquitos. Jonathan se puso serio, y noté como que le dolió la pregunta. Mi esposa murió hace 2 años, me dijo, y algo en su voz me hizo entender que todavía le costaba decir esas palabras. Cáncer. Los niños y yo estamos aprendiendo a vivir sin ella. ¡Ay, Dios mío! En ese momento sentí algo en el pecho, como una punzada. Yo que había dejado a mi familia por decisión propia, que había elegido estar lejos de los que amaba, y este hombre había perdido a la persona más importante de su vida sin poder hacer nada para evitarlo. Los niños aparecieron tímidos detrás de su papá. Grace era una niñita flaca, con el pelo rubio de su mamá pero los ojos azules de Jonathan. Benjamin era más pequeñito, con cachetitos redondos y una sonrisa que te derretía el corazón. Los dos me miraban con curiosidad, como preguntándose quién era esa señora que hablaba diferente. Hola, les dije en inglés, agachándome para quedar a su altura. Ay, mi Isabella. Grace me extendió la mano, muy formal, como si alguien le hubiera enseñado que eso era lo correcto. Benjamin se escondió más detrás de su papá, pero me sonrió. Y yo sentí algo que no esperaba. Una ternura inmensa por esos 2 niños que habían perdido a su mamá tan chiquitos. Jonathan me enseñó la casa. Era bonita, sencilla, pero se notaba que hacía falta la mano de una mujer. No estaba sucia, pero había cosas por ahí tiradas, juguetes en el suelo, ropa que necesitaba ser doblada. Se notaba que él hacía lo que podía, pero que no era fácil ser papá y mamá al mismo tiempo. Yo trabajo en construcción, me explicó. A veces tengo que salir muy temprano, a veces llego tarde. Los niños van a la escuela, pero en las tardes, necesitan a alguien que esté con ellos. Alguien que los cuide como se merecen. Algo en la manera en que dijo eso último me llegó al alma. Porque yo podía ver que él los amaba con todo su corazón, que haría cualquier cosa por ellos, pero que también tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de no poder darles todo lo que necesitaban. Acepté el trabajo inmediatamente. No solo porque necesitaba el dinero, sino porque sentí que tal vez yo podía ayudar a esa familia. Que tal vez Dios me había puesto en su camino por alguna razón. Los primeros días fueron de adaptación. Grace y Benjamin no sabían bien qué hacer conmigo. Yo hablaba español cuando me emocionaba, les cocinaba cosas que no conocían, les cantaba canciones mexicanas mientras limpiaba. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezaron a relajarse conmigo. Benjamin fue el primero en acercarse. Una tarde estaba yo limpiando la sala y él se sentó en el suelo a mi lado, jugando con sus carritos. De repente me preguntó, Isabella, ¿tú tienes niños? No, mi amor, le contesté. Yo no tengo niños. ¿Por qué?, me preguntó con esa curiosidad inocente que tienen los niños de 5 años. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene otros planes para uno, le dije, sin saber bien cómo explicarle que mi cuerpo no podía darme hijos. Él se quedó pensando un momento y después me dijo, bueno, ahora tú nos cuidas a nosotros. Como si fuéramos tus niños. Y yo me quedé helada. Porque este niñito de 5 años había dicho algo que yo ni siquiera me había atrevido a pensar. Pero cuando lo dijo, cuando escuché esas palabras, sentí que algo se acomodaba en mi corazón. Grace tardó más en abrirse conmigo. Era más reservada, más cuidadosa. Pero una tarde que llegué y la encontré llorando porque se había peleado con una niña en la escuela, se me acercó y me abrazó. Y mientras yo la consolaba, mientras le acariciaba el pelo y le decía que todo iba a estar bien, supe que algo estaba cambiando en mí. Que estos niños se estaban metiendo en mi corazón de una manera que no esperaba. ¿Y Jonathan? Jonathan me miraba con una gratitud que me hacía sentir útil, importante.
como si por primera vez en mucho tiempo, él pudiera respirar tranquilo sabiendo que sus hijos estaban en buenas manos. Pasaron algunos meses, y lo que había empezado como un trabajo se había convertido en algo más. Yo llegaba a esa casa y me sentía como si fuera mi hogar. Grace y Benjamín corrían a abrazarme cuando me veían, me contaban cosas de la escuela, me pedían que les cocinara quesadillas o que les enseñara palabras en español. ¿Y Jonathan? Jonathan empezó a llegar más temprano del trabajo. Al principio pensé que era casualidad, pero después me di cuenta de que él buscaba momentos para conversar conmigo. Me preguntaba cómo había estado mi día, cómo se habían portado los niños, me contaba cosas de su trabajo. Conversaciones simples, normales, pero había algo en la manera en que me miraba. Una tarde estaba yo preparando la cena cuando él llegó más temprano de lo normal. Los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea, y la casa estaba en silencio. Jonathan se sirvió un café y se sentó en la mesa de la cocina, viéndome cocinar. Isabella, me dijo de repente, ¿puedo preguntarte algo? Claro, le contesté, sin voltear a verlo porque estaba picando cebolla y no quería que viera que se me habían llenado los ojos de lágrimas. ¿Tú extrañas mucho México? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil, sino porque nadie me la había hecho antes. Nadie había mostrado interés en lo que yo sentía, en lo que había dejado atrás. Sí, le dije, volteando por fin a mirarlo. Extraño a mi familia. Extraño a mi mamá, sobre todo. Pero también sé por qué estoy aquí. Sé por qué valió la pena venir. ¿Y por qué valió la pena?, me preguntó, y había algo en sus ojos que me hizo sentir que de verdad quería saber la respuesta. Porque quiero darles una vida mejor a mis papás. Quiero que mi mamá tenga una casa bonita, que mi papá pueda hacer crecer su negocio. Ese es mi sueño. Jonathan se quedó callado un momento, tomando su café. Después me dijo algo que nunca se me va a olvidar: eres una buena hija, Isabella. Y también eres una buena persona con mis hijos. Ellos te quieren mucho. Yo también los quiero, le contesté, y era la verdad más grande que había dicho en mucho tiempo. Se nota, me dijo, sonriendo. Sara, mi esposa, ella habría estado contenta de saber que hay alguien como tú cuidando a nuestros hijos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en esa conversación. En la manera en que Jonathan había hablado de su esposa, con amor pero sin esa tristeza aplastante que había visto en los primeros meses. Y en la manera en que me había mirado cuando me dijo que Sara habría estado contenta. Los sentimientos son cosas complicadas. Yo no estaba buscando amor. Había venido a Estados Unidos con un propósito muy claro: trabajar, ahorrar dinero, ayudar a mi familia. Pero el corazón no entiende de planes ni de propósitos. El corazón siente lo que siente, y ya. Y yo estaba sintiendo algo por Jonathan que no esperaba. Algo que me daba miedo porque lo hacía todo más complicado. Porque él era mi jefe, porque él era americano, porque él había estado casado con una mujer que había sido la mamá de sus hijos. ¿Qué lugar podía tener yo en esa historia? Pero los niños me daban la respuesta todos los días. Cuando Grace llegaba de la escuela y me buscaba para contarme algo importante. Cuando Benjamín se lastimaba jugando y lloraba hasta que yo lo consolaba. Cuando los dos me decían, te queremos, Isabella, antes de irse a dormir. Una noche, Jonathan me pidió que me quedara un rato más porque tenía algo que decirme. Los niños ya estaban dormidos, y nosotros estábamos sentados en la sala, tomando té. Isabella, me dijo, y yo podía ver que estaba nervioso. Yo sé que esto puede sonar raro, pero, ¿tú has pensado alguna vez en tener una familia? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿A qué te refieres?, le pregunté, aunque creo que ya sabía a qué se refería. Desde que Sara murió, pensé que nunca más iba a sentir, que nunca más iba a querer compartir mi vida con alguien. Pero contigo es diferente. Los niños son diferentes contigo. Y yo me he dado cuenta de que... Se calló, como si no supiera cómo continuar. Y yo estaba ahí sentada, con el corazón a 1000 por hora, esperando palabras que no sabía si quería escuchar. Jonathan, le dije finalmente, yo no puedo tener hijos. Lo dije así, de golpe, como cuando uno se arranca una curita de un jalón. Porque si íbamos a hablar de sentimientos, él tenía que saber la verdad completa.
¿Cómo?, me preguntó, confundido. Yo no puedo tener bebés. Los doctores en México me lo dijeron hace años. Así que si tú estás pensando en tener más hijos. Isabella, me interrumpió, acercándose más a mí en el sofá. Yo no necesito más hijos. Yo ya tengo 2 hijos hermosos que te aman como si fuera su mamá. Y yo te amo a ti. Lo dijo. Lo dijo y yo me quedé helada. Porque una cosa era sentir lo que estaba sintiendo, y otra cosa muy diferente era escucharlo decir que él también lo sentía. ¿Tú me amas?, le pregunté, porque necesitaba estar segura de que había escuchado bien. Sí, me dijo, tomándome las manos. Te amo, Isabella. Amo la manera en que cuidas a mis hijos, amo cómo los haces reír, amo cómo cantas en español mientras limpias. Amo tu fuerza, tu dedicación, tu corazón enorme. Y creo que Sara también te amaría, si te hubiera conocido. Y ahí fue cuando yo supe que mi vida había cambiado para siempre. Que ese trabajo que había tomado para ganar dinero se había convertido en el camino hacia una familia que nunca pensé que podría tener. Los 3 años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Jonathan y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, en su iglesia, con Grace y Benjamin como nuestros testigos de honor. Yo llevaba un vestido sencillo, blanco, que había comprado en una tienda de segunda, pero me sentía como una princesa. Grace había escogido las flores para mi ramo, unas margaritas blancas que había cortado del jardín de la casa. Benjamin había practicado durante semanas para decir, ahora puedes besar a la novia, en español, y cuando llegó el momento, lo dijo tan fuerte que toda la iglesia se rió. Pero fueron risas de cariño, risas de una familia que se estaba formando. La vida diaria. Ay, la vida diaria era hermosa en su sencillez. Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Jonathan tomaba café negro con 2 cucharadas de azúcar, Grace quería pancakes los fines de semana y cereal entre semana, Benjamin siempre pedía huevos revueltos pero solo se comía la mitad. Cosas simples, rutinas normales, pero que para mí eran como pequeños milagros. Los niños empezaron a llamarme Mamá Isabella, y después, poco a poco, no más, Mamá. La primera vez que Grace me dijo, Mamá, así, sin el Isabella, yo estaba lavando trastes y se me salieron las lágrimas. Porque por fin tenía lo que siempre había soñado, una familia. Jonathan era un buen hombre. Un hombre trabajador que se levantaba antes del amanecer para irse a la construcción, pero que siempre llegaba a casa con ganas de jugar con los niños, de preguntarme cómo había estado mi día. Los fines de semana arreglaba cosas de la casa, me enseñaba a usar herramientas, me explicaba cómo funcionaban las cosas. Y yo le enseñaba a cocinar comida mexicana, le cantaba canciones en español, le contaba historias de los mochis. Mi inglés mejoró muchísimo en esos años. Jonathan tenía paciencia para corregirme cuando me equivocaba, y los niños se reían cuando yo decía algo mal, pero no de manera cruel sino como cuando uno se ríe con alguien que quiere. Grace me ayudaba con la pronunciación de palabras difíciles, Benjamin repetía conmigo las canciones en inglés que él aprendía en la escuela. Y todos los años, sin falta, regresábamos a México para visitar a mis papás. Jonathan insistía en pagar el viaje para los 4, decía que era importante que los niños conocieran mis raíces, que supieran de dónde venía su mamá. Mi mamá se enamoró de Grace y Benjamin desde el primer momento, y mi papá. Mi papá estaba tan orgulloso de ver que su hija había construido una familia hermosa. Con el dinero que yo había ahorrado y lo que Jonathan me ayudó, compramos una casa nueva para mis papás. No era una mansión, pero era bonita, con 3 recámaras y un patio grande donde mi mamá pudo hacer su jardín. También ayudamos a mi papá a comprar herramientas nuevas para su taller. Ver la felicidad en sus ojos, eso valía cada lágrima que había llorado cuando dejé México. Grace creció para ser una niña inteligente, responsable, siempre con buenas calificaciones. Quería estudiar administración de empresas, decía que algún día iba a tener su propio negocio. Benjamin era más travieso, le gustaban los deportes, quería jugar fútbol americano en la high school. Los 2 eran buenos niños, educados, cariñosos. Y yo me sentía completa. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Que todos mis sacrificios, todas las noches de soledad, todo el miedo que había pasado, había valido la pena para llegar a este momento. Jonathan y yo hablábamos a veces de lo que había pasado antes, de Sara, de mi vida en México.
Él me decía que Sara habría estado feliz de saber que sus hijos estaban siendo criados con tanto amor. Yo le decía que sin él, sin los niños, mi vida no habría tenido sentido. Éramos una pareja que se complementaba. Los domingos íbamos a la iglesia juntos. Jonathan era metodista, pero cuando nos casamos empezamos a ir a una iglesia católica porque era importante para mí. Él nunca se convirtió, pero respetaba mi fe, y hasta aprendió algunas oraciones en español. Los niños hicieron su primera comunión en esa iglesia, y yo lloré como si fueran mis hijos biológicos. Por las noches, después de que los niños se dormían, Jonathan y yo nos sentábamos en el porche de la casa, tomando té o café, hablando de nuestros planes. Queríamos ahorrar para cuando los niños fueran a la universidad, queríamos hacer algunas mejoras a la casa, queríamos seguir visitando México todos los años. Planes simples, planes de gente que está construyendo una vida juntos. Yo nunca imaginé que esa felicidad iba a terminar. Que la vida me iba a volver a poner a prueba de una manera que no estaba preparada para enfrentar. Pero así es la vida, ¿verdad? Justo cuando crees que ya tienes todo bajo control, cuando crees que ya sabes hacia dónde vas, llega algo que lo cambia todo. Pero esos años fueron perfectos. Fueron mi recompensa por todos los riesgos que había tomado, por toda la valentía que había necesitado para salir de los mochis y venir a buscar una vida mejor. Y aunque lo que vino después fue muy difícil, nunca me voy a arrepentir de esos años de felicidad. Era marzo del 2022. Un martes normal, de esos días que empiezan igual que cualquier otro y que uno nunca piensa que van a cambiar la vida para siempre. Jonathan se había levantado temprano, como siempre. Había tomado su café, había desayunado los huevos revueltos que le preparé, había besado a Grace y a Benjamín antes de que se fueran a la escuela. Nos vemos en la noche, mi amor, me dijo cuando se despidió de mí. Me dio un beso en la frente, como hacía todas las mañanas. Hoy vamos a terminar de instalar esa cocina en Brooklyn. Si salgo temprano, paso por el supermercado a comprar lo que necesitas para hacer enchiladas. Ten cuidado, le dije, como le decía siempre. Te amo. Y yo a ti, me contestó, sonriendo. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Las últimas palabras normales de una vida normal que estaba a punto de terminar. El día pasó como cualquier otro. Limpié la casa, preparé la comida, fui por los niños a la escuela. Grace tenía práctica de debate, Benjamín tenía entrenamiento de básquetbol. Los llevé a sus actividades, los recogí, llegamos a casa, cenamos. Jonathan no había llegado, pero a veces se atrasaba cuando los trabajos se complicaban. A las 8 de la noche empecé a preocuparme un poco. Le marqué al celular pero no contestó. A las 9 ya estaba nerviosa. Le volví a marcar, nada. A las 10 ya sabía que algo malo había pasado. Uno sabe estas cosas, ¿verdad? El corazón te avisa cuando algo no está bien. Los niños estaban haciendo tarea en sus cuartos. Yo estaba en la cocina, lavando trastes, pero en realidad nomás tenía las manos ocupadas mientras mi mente se llenaba de pensamientos terribles. Accidentes de trabajo, problemas con la camioneta, asaltantes, todas esas cosas horribles que una piensa cuando alguien que amas no llega a casa. A las 10:30 sonó el timbre. 2 policías estaban en la puerta. Un hombre alto, güero, y una mujer morena que hablaba español. Cuando vi sus caras serias, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Señora Isabella Flores, me preguntó la policía en español. Sí, le contesté, pero mi voz sonó como si viniera de muy lejos. ¿Su esposo es Jonathan Michael Thompson? Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? La mujer me pidió que me sentara. Me llevó a la sala, me hizo sentar en el sofá donde Jonathan y yo veíamos televisión todas las noches después de cenar. Y ahí, en ese lugar que era nuestro refugio, me dijo las palabras que me destrozaron el alma. Señora, lamentamos informarle que su esposo tuvo un accidente automovilístico esta tarde. Una camioneta se pasó el alto en una intersección y... No escuché el resto. No pude escuchar el resto. Porque mi mundo se estaba desmoronando y yo no podía. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Está en el hospital?, pregunté, porque necesitaba creer que había esperanza. ¿Cuál hospital? Voy para allá ahora mismo. La policía me miró con esos ojos que uno pone cuando tiene que dar noticias que no quiere dar.
Señora, su esposo murió en el accidente. Fue instantáneo. No sufrió. No sufrió. Como si eso fuera a consolarme. Como si saber que no sufrió fuera a hacer que el dolor que yo sentía fuera menos. Grace y Benjamín bajaron las escaleras corriendo cuando escucharon voces extrañas. Cuando vieron a los policías, cuando me vieron llorando, supieron inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Grace, y su voz sonaba pequeñita, como cuando era niña y tenía pesadillas. ¿Dónde está papá?, preguntó Benjamín, mirando hacia la puerta como si Jonathan fuera a aparecer en cualquier momento. Y yo tuve que ser la que les dijera. Yo tuve que ser la que destrozara sus corazones con la verdad. Yo tuve que ser fuerte cuando no tenía ni una pizca de fuerza en el cuerpo. Los abracé a los dos, los senté conmigo en el sofá, y con la voz quebrada les dije que papá había tenido un accidente. Que había ido al cielo, como su mamá Sara. Que nos amaba mucho pero que no iba a poder regresar a casa. Grace lloró en silencio, como si no quisiera que sus lágrimas hicieran más real lo que acababa de escuchar. Benjamín gritó «no», y corrió a su cuarto. Lo seguí, lo encontré escondido debajo de las cobijas, negándose a creer que era verdad. Esa noche no dormimos nada. Los tres nos quedamos en la sala, abrazados, llorando, recordando, tratando de entender cómo era posible que Jonathan ya no estuviera con nosotros. Los niños se quedaron dormidos en mis brazos, agotados por la tristeza, y yo me quedé despierta toda la noche, viéndolos respirar, protegiéndolos con mi cuerpo como si pudiera evitar que la vida les siguiera doliendo. Los días siguientes fueron como una pesadilla de la que no podía despertar. El funeral, los trámites, la gente que venía a dar el pésame. La familia de Jonathan llegó de diferentes estados, la abuela Ellen, los hermanos de Jonathan, algunos primos. Y desde el primer momento, desde el mismísimo primer momento, sentí que algo había cambiado en la manera en que me veían. Ya no era la esposa de Jonathan. Ya no era la mamá de Grace y Benjamín. Ahora era la inmigrante que se había quedado viuda. La mexicana que había estado casada con su familiar. La extraña que ahora no tenía una razón clara para seguir siendo parte de la familia. Pero en esos primeros días, con el dolor tan fresco, con los niños necesitándome tanto, todavía no entendía completamente lo que venía. Todavía creía que el amor que habíamos construido en esos 17 años iba a ser suficiente para mantenernos unidos. Todavía no sabía que la muerte de Jonathan había sido solo el principio de mi sufrimiento. Los primeros meses después del funeral fueron raros. La casa se sentía vacía sin Jonathan, pero Grace y Benjamín me necesitaban más que nunca. Ellos tenían 24 y 22 años ya, pero el dolor te convierte en niño otra vez, ¿sabes? Te hace necesitar que alguien te cuide, que te diga que todo va a estar bien aunque no lo creas. Grace había terminado la universidad hacía poco y estaba empezando su trabajo en una oficina de contabilidad. Benjamín estaba en su último año de college, estudiando administración. Los dos eran muchachos responsables, trabajadores, que habían salido adelante a pesar de perder a su mamá biológica tan chiquitos. Y ahora habían perdido también a su papá. Yo hacía todo lo que podía para mantener la rutina, para que se sintieran acompañados. Les preparaba sus comidas favoritas, escuchaba cuando necesitaban hablar, los abrazaba cuando lloraban. Porque eso es lo que hace una mamá, ¿verdad? Una mamá está ahí sin importar lo que pase. ¿Pero la familia de Jonathan? ¡Ay, Dios mío! La familia de Jonathan empezó a cambiar conmigo de una manera que al principio no entendía, pero que poco a poco se fue haciendo más y más clara. La abuela Ellen, la mamá de Jonathan, era una señora de 75 años que siempre había sido educada conmigo, pero fría. Durante todos los años que estuve casada con su hijo, nunca sentí que me aceptara completamente. Siempre había una distancia, una manera de hacerme sentir que yo no era realmente parte de la familia. Pero ahora, con Jonathan muerto, esa distancia se convirtió en algo peor. Se convirtió en desprecio abierto. La primera vez que lo noté fue como 2 meses después del funeral. Grace había invitado a la abuela a cenar a la casa. Yo preparé un pollo asado con verduras, algo sencillo pero bien hecho. La abuela llegó, saludó a Grace y a Benjamín con besos y abrazos, y a mí me dio la mano, como si fuera una empleada. Durante la cena,
Ella habló con los muchachos sobre planes futuros, sobre la universidad de Benjamin, sobre el trabajo de Grace. Y cuando se dirigía a mí, era solo para pedirme que trajera más agua o para preguntarme si había sal. Después de cenar, cuando estaba recogiendo la mesa, la escuché hablando con Grace en la sala. «Mija», le decía, «tú ya eres una mujer adulta. Ya tienes tu trabajo, tu vida. Y Benjamin también va a graduarse pronto. ¿No crees que ya es tiempo de que hagan su vida sin depender de...?» «¿Sin depender de qué, abuela?», le preguntó Grace. «Bueno, sin depender de Isabella. Ella ya hizo lo que tenía que hacer. Los cuidó cuando eran chiquitos, les ayudó a tu papá. Pero ahora ella puede regresar con su familia en México y ustedes pueden seguir con sus vidas». Yo me quedé helada en la cocina, con los platos en las manos, escuchando cómo esta señora hablaba de mí como si yo fuera una niñera que ya había terminado su trabajo. «Abuela», le dijo Grace, y yo pude escuchar el enojo en su voz, «Isabella es nuestra mamá. Esta es su casa. Esta es su familia». «No, mija. Isabella es una buena mujer, no digo que no. Pero ella no es tu mamá. Tu mamá era Sara. Isabella es, bueno, ella es la segunda esposa de tu papá. Y ahora que él ya no está». «¿Ya no está, qué?», le preguntó Benjamin, que había escuchado la conversación. «Pues ya no hay razón para que ella siga aquí. Ustedes son americanos, tienen educación, tienen futuro. Ella es una inmigrante, viene de otro mundo. No es lo mismo». Ahí fue cuando yo entendí. Entendí que para la familia de Jonathan, yo siempre había sido la mexicana que se casó con su hijo. Nunca había sido realmente parte de la familia. Y ahora que Jonathan no estaba ahí para protegerme, iban a tratar de sacarme de la vida de Grace y Benjamin. Pero lo que más me dolió no fueron las palabras de la abuela Ellen. Lo que más me dolió fue el silencio que siguió. Porque esperé que Grace o Benjamin le dijeran algo más fuerte, que la defendieran a su mamá, que le dijeran que se equivocaba completamente. Grace sí dijo algo. Dijo: «Abuela, nosotros queremos a Isabella. Ella se queda». ¿Pero Benjamin? Benjamin no dijo nada. Y ese silencio me llegó al alma. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. La abuela Ellen empezó a llamar a Grace y a Benjamin más seguido, siempre con sugerencias sobre lo que deberían hacer con sus vidas. Siempre con comentarios sobre cómo era tiempo de que se independizaran, de que hicieran su propia vida sin ataduras del pasado. Un día llegué a la casa y encontré a la abuela Ellen ahí con Grace, viendo álbumes de fotos de cuando los niños eran pequeños. «Mira, mija», le decía a Grace, enseñándole una foto donde Grace tenía como 8 años y estaba con su papá en un parque. «Esta es tu verdadera familia. Tu papá, tu mamá Sara, Benjamin y tú. Esta era la familia real». Y yo estaba parada ahí en la puerta, viendo cómo esta señora le enseñaba a Grace fotos donde yo no aparecía, como si los años que yo había vivido con ellos no hubieran existido. Como si todo el amor que yo les había dado no contara para nada. «¿Dónde están las fotos donde sale Isabella?», le preguntó Grace. «Ay, mija, esas son diferentes. Esas son fotos de después. Pero las fotos importantes, las fotos de la familia verdadera, son estas». Y Grace se quedó callada. No me defendió. No le dijo a su abuela que yo también era familia verdadera. Se quedó callada, viendo las fotos, y yo sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Los meses siguientes fueron cada vez peores. La abuela Ellen venía más seguido, siempre con algún comentario, siempre con alguna sugerencia sobre cómo los muchachos tenían que seguir adelante con sus vidas. Y siempre, con esa manera de hacerme sentir que yo sobraba. «Isabella», me dijo un día, cuando Grace y Benjamin no estaban, «yo sé que tú eres buena gente. Pero estos muchachos necesitan hacer su vida. Necesitan encontrar parejas americanas, formar familias americanas. Y contigo aquí siempre van a sentir que tienen una obligación». «Yo no soy una obligación», le contesté, tratando de mantener la calma. «Yo soy su mamá. Los crié, los amo, ellos me aman». «Tú los cuidaste», me corrigió. «Que no es lo mismo que ser su mamá. Su mamá era Sara. Tú fuiste la ayuda que Jonathan necesitaba después de que Sara murió».
Y ahora que Jonathan también murió. Ahora que Jonathan murió, estos muchachos me necesitan más que nunca. No, Isabella. Ahora que Jonathan murió, es tiempo de que regreses a tu país. Con tu gente. ¿Dónde perteneces? Esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Dónde perteneces? Como si yo no perteneciera ahí. Como si todos esos años no hubieran significado nada. Como si el amor no fuera suficiente para hacer que una persona perteneciera a un lugar. Y lo peor de todo era que poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentir que tal vez la abuela Ellen tenía razón. Tal vez yo no pertenecía ahí. Tal vez ahora que Jonathan no estaba, ya no tenía una razón real para quedarme. Porque Grace y Benjamin empezaron a cambiar conmigo también. No de manera cruel, no de manera obvia. Pero empezaron a incluirme menos en sus planes, a contarme menos cosas de sus vidas, a tratarme más como una tía lejana que como su mamá. Y yo no sabía si era porque estaban creciendo y era natural que se independizaran, o si era porque las palabras de su abuela los estaban convenciendo de que efectivamente, era tiempo de seguir adelante sin mí. Grace tenía 25 años cuando conoció a David. Un muchacho americano, güero, de buena familia, que trabajaba en finanzas y que la trataba bien. Yo estaba contenta de que hubiera encontrado a alguien que la hiciera feliz, especialmente después de todo lo que habíamos pasado con la muerte de Jonathan. Los primeros meses de su relación fueron normales. Grace me contaba cosas sobre David, me decía que era amable, que tenía buen trabajo, que sus papás eran gente educada. A veces David venía a cenar a la casa, y yo cocinaba, y él me decía que la comida estaba deliciosa, que nunca había probado comida mexicana tan buena. Pero conforme la relación se fue poniendo más seria, conforme empezaron a hablar de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue cuando Grace me dijo que David quería conocer a toda la familia. Y cuando dijo toda la familia, algo en su tono me hizo entender que yo no estaba incluida en esa definición. ¿Cómo que toda la familia?, le pregunté. Pues, la abuela Ellen, los tíos, los primos. Ya sabes, la familia de papá. Y yo, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tú también, claro, me dijo, pero de una manera que no me convenció. Pero primero quiere conocer a la familia, bueno, a la familia biológica. Familia biológica. Como si los años que yo había pasado criándola no contaran. Como si el amor no fuera más importante que la sangre. La cena se organizó en casa de la abuela Ellen. David llegó con flores para la abuela, saludó a todos con esa educación que tienen los americanos de clase media, habló de su trabajo, de sus planes con Grace. Y yo estaba sentada ahí, escuchando, sintiendo como si fuera una invitada en lugar de la mamá de la novia. ¿Y usted, señora Isabella?, me preguntó David en un momento, tratando de ser educado. Grace me dice que usted es de México. Sí, le contesté. De Los Mochis, Sinaloa. Qué interesante. ¿Y cómo llegó a formar parte de esta familia? Forma parte. No, como se convirtió en la mamá de Grace. No, como conoció a Jonathan. Como llegué a formar parte de esta familia. Yo me casé con Jonathan cuando Grace tenía 10 años, le expliqué. Los he criado desde entonces. Ah, ya veo. Usted fue como una madrastra. Una madrastra. No una mamá. Una madrastra. Grace no me corrigió. Benjamin no dijo nada. La abuela Ellen sonrió como si estuviera satisfecha de que finalmente alguien hubiera puesto las cosas en su lugar. Y yo me quedé ahí sentada, masticando mi comida sin sabor, sintiendo como se me iba desmoronando todo lo que había creído sobre mi lugar en esa familia. Después de esa cena, cuando Grace y David empezaron a planear la boda, las cosas se pusieron peores. Mucho peores. Grace venía a la casa llena de emoción, hablando de vestidos, de flores, de la iglesia donde se iba a casar. Y yo la escuchaba con alegría genuina, porque quería que fuera feliz, pero también con una tristeza creciente porque empezaba a entender que tal vez yo no iba a ser parte de esa celebración como esperaba. ¿Ya decidieron quién va a acompañar a Grace al altar?, le pregunté un día a Benjamin. Pues, va a ser el tío Mark, me contestó. El hermano mayor de papá. Es como la tradición, ¿no? Que la acompañe un familiar hombre. ¿Y por qué no tú?, le pregunté.
tú eres su hermano. Sí, pero el tío Mark es mayor, y bueno, representa más a la familia. Representa más a la familia. Como si Benjamín no representara a la familia. Como si yo no representara a la familia. Una tarde, como a 2 meses antes de la boda, la abuela Ellen vino a la casa. Grace no estaba, había ido a probar su vestido con algunas amigas. Benjamín estaba en el trabajo. Éramos solo ella y yo. Isabella, me dijo, sentándose en la sala como si fuera su casa, necesitamos hablar. ¿De qué?, le pregunté, aunque ya me imaginaba. De la boda de Grace. Es un momento muy importante para ella, muy especial. Y yo estoy preocupada. ¿Preocupada por qué? Porque Grace está nerviosa. Está preocupada de que la gente se sienta incómoda. ¿Incómoda por qué? La abuela Helen me miró con esos ojos fríos que ya yo conocía bien. Isabella, la familia de David es gente muy, muy tradicional. Gente educada, de sociedad. ¿Y ellos? Bueno, ellos esperan cierto tipo de ambiente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tú sabes lo que tiene que ver. Tú hablas con acento, vienes de México, eres diferente. Y Grace tiene miedo de que sus futuros suegros piensen cosas raras sobre su familia. Ahí fue cuando entendí hacia dónde iba la conversación. ¿Grace te dijo eso? Grace me dijo que está preocupada. Que quiere que todo salga perfecto. Y yo pienso que tal vez sería mejor que tú no fueras a la boda. Se me paró el corazón. ¿Cómo? Isabella, piénsalo. Tú no eres realmente la mamá de Grace. Tú fuiste la segunda esposa de Jonathan. Y ahora que él no está, no hay una razón real para que tú estés en la boda. Solo vas a hacer que Grace se sienta incómoda, que se preocupe por lo que va a pensar la gente. Grace no me ha dicho nada de eso, le contesté, tratando de mantener la calma aunque por dentro me estaba muriendo. Porque Grace es una muchacha educada que no te quiere lastimar. Pero yo soy su abuela, y yo sé lo que es mejor para ella. Y lo mejor para ella es que tenga una boda hermosa, sin complicaciones. Complicaciones. Eso era yo. Una complicación. Yo crié a Grace, le dije, y mi voz se estaba quebrando. Yo la cuidé cuando estaba enferma, la ayudé con la tarea, la consolé cuando lloraba por su mamá Sara. Tú hiciste tu trabajo, me interrumpió. Hiciste lo que Jonathan te pidió que hicieras. Y ahora ese trabajo terminó. Grace ya es una mujer adulta que va a formar su propia familia. Es tiempo de que tú regreses a México, con tu gente, donde perteneces. ¿Dónde perteneces? Otra vez esas palabras que me cortaban como cuchillos. Yo pertenezco aquí, le dije, pero ya no sonaba convincente ni para mí misma. No, Isabella. Tú nunca perteneciste aquí. Jonathan te trajo porque necesitaba ayuda con los niños. Pero los niños ya crecieron. Ya no necesitan una niñera. Una niñera. Después de 17 años, después de todo el amor, después de todos los sacrificios, seguía siendo una niñera para esta familia. Esa noche, cuando Grace llegó a la casa, le pregunté directamente. Grace, ¿tú quieres que yo vaya a tu boda? Ella se quedó callada por un momento muy largo. Y en ese silencio yo supe la respuesta. Mamá Isabella, me dijo finalmente, claro que quiero que vayas. Pero también quiero que todo salga bien. Que no haya problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, la familia de David es muy, muy tradicional. Y tal vez sería mejor si tú fueras como invitada especial, pero no como parte de la familia principal. Invitada especial. No como la mamá que la había criado. Como invitada especial. Y ahí fue cuando supe que había perdido. Que todas las palabras de la abuela Helen habían funcionado. Que Grace, mi Grace, la niña a la que había consolado en pesadillas, la muchacha a la que había ayudado a escoger vestido para el prom, ahora tenía vergüenza de mí. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. Aunque mi corazón se estaba haciendo pedazos. ¿En serio entiendes?, me preguntó, con alivio en la voz. Sí, le mentí. Entiendo. Esa noche no dormí.
Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, sintiendo cómo se me desmoronaba todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo. Y al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé la decisión que cambió todo. Iba a regresar a México. No para las vacaciones anuales. Para quedarme. Para siempre. Porque si después de 17 años seguía siendo una extraña, si después de tanto amor seguía siendo una complicación, si después de criar a esos niños como si fueran míos seguía siendo solo una niñera inmigrante, entonces tal vez era hora de aceptar que la abuela Ellen tenía razón. Tal vez era hora de regresar a donde pertenecía. No les dije nada. Esa fue mi decisión, irme sin despedirme, sin explicaciones, sin drama. Porque pensé que sería más fácil para todos. Para Grace, que podría tener su boda perfecta sin preocuparse por la inmigrante que la había criado. Para Benjamín, que podría seguir con su vida sin la carga de una madrastra que ya no era necesaria. Y para mí sería más fácil no ver sus caras cuando les dijera que me iba para siempre. Era un jueves de abril. Grace estaba en el trabajo, Benjamín tenía clases. La casa estaba vacía y silenciosa, llena de recuerdos que ahora me dolían como espinas. Empaqué solo lo necesario, algo de ropa, las fotos que tenía de mis papás, los documentos importantes. Dejé todo lo demás. Los regalos que Jonathan me había dado, las cosas que habíamos comprado juntos para la casa, hasta las plantas del jardín que había cuidado durante tantos años. Escribí una carta. Una carta corta, porque las palabras largas ya no tenían sentido. Grace y Benjamín, me voy a México. Ustedes ya no me necesitan, y yo necesito estar con mi gente. Los amo con todo mi corazón, siempre los voy a amar, pero es tiempo de que hagan su vida sin mí. Que sean felices. Que Grace tenga la boda hermosa que merece. Su papá estaría orgulloso de ustedes. Isabella. Dejé la carta en la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa. Tomé mi maleta y me fui. Así de simple. Así de doloroso. El viaje a Los Mochis fue como viajar atrás en el tiempo, pero no de la manera bonita que había sido en todas las vacaciones anteriores. Esta vez era diferente. Esta vez no estaba llevando regalos para mis papás, no estaba emocionada por mostrarles fotos de Grace y Benjamín, no estaba planeando el regreso a Nueva York en 2 semanas. Esta vez estaba huyendo. Y eso se siente diferente en el alma. Cuando llegué a la casa de mis papás, ellos se sorprendieron mucho de verme. Era abril, y yo siempre los visitaba en diciembre. Mija, me dijo mi mamá, abrazándome, qué sorpresa tan bonita. Pero, ¿por qué no nos avisaste? ¿Y Jonathan? ¿Y los muchachos? Mamá, le dije, y mi voz se quebró, Jonathan murió. El mundo se detuvo. Mi mamá se puso pálida, mi papá se levantó de su silla como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿Cómo?, preguntó mi mamá. Un accidente de carro. Hace ya más de 1 año. ¿Y por qué no nos dijiste? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a Grace y a Benjamín. Pero ahora ellos ya no me necesitan. Grace se va a casar. Benjamín está terminando la universidad. Es tiempo de que regresen a su vida y yo a la mía. Mi mamá me miró con esos ojos que las madres tienen, esos ojos que ven más de lo que uno dice. Isabella, ¿qué pasó realmente? Esos muchachos te adoran. Siempre me hablabas de lo mucho que te querían. Las cosas cambiaron, mamá. Cuando Jonathan murió, todo cambió. Y ahí, en la cocina de la casa donde había crecido, les conté todo. Les conté de la abuela Ellen, de las humillaciones, de cómo Grace tenía vergüenza de que yo fuera a su boda. Les conté del dolor de sentirse extraña en la familia que había sido mi vida durante 17 años. Mi papá, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, estaba furioso. Esa gente no te merece, mija. Si no valoran todo lo que hiciste por ellos, que se vayan al diablo. Mi mamá era más suave, pero igual de dolida. Ay, mija. Pero tú los amas tanto. ¿Y ellos? Ellos tienen que amarte también. Los criaste desde chiquitos. Pensé que me amaban, le dije. Pero parece que el amor no es suficiente cuando eres diferente, cuando no perteneces realmente. Los primeros días en Los Mochis fueron extraños. Todo estaba igual, pero yo era diferente.
Ya no era la Isabella que había salido de ahí a los 28 años, llena de sueños y esperanzas. Ahora era una mujer de 48 años que regresaba derrotada, que volvía porque no tenía otro lugar a donde ir. Mi mamá trató de animarme. Me llevaba a visitar a las vecinas, me invitaba a ir a la iglesia, me pedía que la ayudara en el jardín. Pero yo estaba como vacía. Como si hubiera dejado pedazos de mi alma regados por todo Nueva York. Las noches eran lo peor. Me acostaba en mi cuarto de niña, el mismo cuarto donde había soñado con venir a Estados Unidos, y me quedaba despierta pensando en Grace y Benjamin. ¿Ya habrían encontrado mi carta? ¿Estarían preocupados? ¿O estarían aliviados de que finalmente la complicación mexicana hubiera desaparecido de sus vidas? Una parte de mí esperaba que me llamaran. Que me buscaran. Que me dijeran que habían cometido un error, que me necesitaban, que por favor regresara. Pero pasaron los días, y después las semanas, y mi teléfono siguió en silencio. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a aceptar que tal vez la abuela Ellen había tenido razón desde el principio. Tal vez yo nunca había pertenecido realmente a esa familia. Tal vez había sido solo una empleada que se había confundido, que había creído que el cariño era lo mismo que el amor familiar verdadero. Mi papá trataba de mantenerme ocupada. Me pidió que lo ayudara en el taller, que atendiera a los clientes, que llevara las cuentas. Era bueno tener algo que hacer, algo que me sacara de mis pensamientos. Pero incluso cuando estaba ocupada, incluso cuando estaba sonriendo y hablando con la gente del pueblo, por dentro seguía sintiendo ese vacío enorme. Los domingos eran especialmente difíciles. Íbamos a misa, y yo veía a las familias completas, a las madres con sus hijos adultos, a las abuelas con sus nietos. Y recordaba los domingos en Nueva York, cuando Grace y Benjamin eran pequeños, cuando íbamos todos juntos a la iglesia y yo me sentía completa. Una tarde, como a los 2 meses de haber regresado, estaba yo sentada en el patio de la casa, viendo el atardecer, cuando mi mamá se sentó a mi lado. «Mija», me dijo, «¿tú crees que hiciste lo correcto?» «¿A qué te refieres?» «Al irte así, sin despedirte. Sin darles la oportunidad de explicarse». «Mamá, ellos no querían explicarse. Querían que me fuera. Grace tenía vergüenza de mí». «¿Eso te dijo Grace?» «No con esas palabras, pero...» «Isabella, escúchame. Yo te conozco desde que naciste. Y en todos estos años, nunca te había visto tan rota. Tan vacía. Y no creo que sea solo por la muerte de Jonathan. Creo que es porque dejaste a tus hijos. No son mis hijos, mamá. Nunca fueron realmente mis hijos». «¿Quién dice? ¿La abuela esa? ¿O tu corazón?» «Mi corazón. Mi corazón decía que Grace y Benjamin eran mis hijos. Que los había criado, que los había amado, que había llorado por ellos y había celebrado con ellos. Que había estado ahí en cada momento importante de sus vidas. Pero también decía que me habían rechazado. Que cuando tuvieron que elegir entre la aceptación social y yo, habían elegido la aceptación social. No importa lo que diga mi corazón, mamá. Importa lo que pasó. Y lo que pasó es que ya no me querían ahí». Mi mamá se quedó callada un rato. Después me dijo algo que me hizo pensar durante muchas noches. «Mija, a veces cuando uno está dolido, no escucha bien. A veces el dolor nos hace ver cosas que no están ahí, o no ver cosas que sí están. Y a veces los que nos aman no saben cómo decirnos que nos aman cuando todo está confuso y difícil». ¿Sería posible que yo hubiera malinterpretado todo? ¿Que mi dolor me hubiera hecho ver rechazo donde tal vez había solo confusión? ¿Que Grace y Benjamin me amaran pero no supieran cómo defenderme de su abuela? Pero antes de que pudiera resolver esas preguntas en mi mente, antes de que pudiera decidir si mi mamá tenía razón o no, algo pasó que cambió todo otra vez. Alguien tocó la puerta de la casa. Y cuando fui a abrir, ahí estaban Grace y Benjamin, parados en la entrada de la casa de mis papás en Los Mochis, con los ojos rojos de haber llorado y caras de no haber dormido en días. Cuando vi a Grace y a Benjamin parados ahí en la puerta, pensé que estaba soñando. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma cruel, que era imposible que hubieran viajado hasta Los Mochis para buscarme. Grace tenía el pelo despeinado, como si hubiera estado llorando mucho. Benjamin tenía ojeras profundas y una expresión en la cara que nunca le había visto. Los dos se veían desesperados.
Grace. Benjamin, dije, porque necesitaba confirmar que eran reales. ¿Qué están haciendo aquí? Mamá, dijo Grace, y su voz se quebró al decir esa palabra. Mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste sin decirnos nada? Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaban llorando. Los dos. Mis muchachos grandes, mis adultos responsables, estaban llorando como niños perdidos. Pasen, les dije, porque no podíamos quedarnos ahí parados en la puerta. Pasen, siéntense. Mi mamá apareció inmediatamente, como las madres siempre hacen cuando sienten que algo importante está pasando. Miró a Grace y a Benjamin con curiosidad y cariño, porque los conocía desde chiquitos, los había visto crecer en todas nuestras visitas navideñas. Grace, Benjamin, les dijo en su inglés quebrado, ¿cómo están, mijos? ¿Quieren agua? ¿Algo de comer? Estamos bien, señora Carmen, contestó Benjamin, pero se notaba que no estaba bien para nada. Solo necesitamos hablar con Isabella. Nos sentamos en la sala, esa sala pequeña donde yo había crecido, donde mis papás habían recibido a Jonathan la primera vez que lo traje a conocerlos. Grace y Benjamin se veían tan fuera de lugar ahí, tan grandes para esos muebles sencillos, pero al mismo tiempo se veían como si pertenecieran, porque yo estaba ahí. Mamá, empezó Grace otra vez, cuando encontramos tu carta, cuando llegamos a la casa y vimos que te habías ido. Nos volvimos locos, interrumpió Benjamin. Completamente locos. Llamamos a los aeropuertos, a las estaciones de autobuses, a todos tus conocidos. Pensamos que te había pasado algo. Y después, cuando entendimos que te habías venido para acá, que te habías ido para siempre. Grace no pudo terminar la oración porque empezó a llorar. Yo los miraba sin saber qué decir, sin saber qué sentir. Porque una parte de mí estaba feliz de verlos, feliz de que hubieran venido a buscarme. Pero otra parte de mí seguía dolida, seguía recordando las palabras de su abuela, la manera en que Grace había dudado sobre invitarme a su boda. ¿Por qué vinieron?, les pregunté. Ustedes ya no me necesitan. Grace se va a casar, Benjamin va a graduarse. ¿Pueden hacer su vida sin? Sin qué, y me gritó Benjamin, y nunca lo había visto tan enojado. ¿Sin nuestra mamá? ¿Sin la persona más importante de nuestras vidas? La abuela Ellen dice que yo no soy realmente su mamá, les dije. Dice que ustedes necesitan seguir adelante sin mí. Grace se paró del sofá como si la hubieran picado. La abuela Ellen no sabe nada. Nada. Mamá, ¿tú le crees más a ella que a nosotros? Grace, tú mismo me dijiste que tenías miedo de que la gente pensara cosas raras en tu boda. Me dijiste que era mejor que yo fuera como invitada especial. Grace se puso las manos en la cara y lloró más fuerte. Mamá, yo estaba confundida. Estaba asustada. La abuela Ellen me había estado diciendo cosas durante meses, haciéndome creer que tal vez la familia de David no te iba a entender. Pero cuando te fuiste, cuando encontré esa carta. ¿Cuándo encontraste la carta? ¿Qué? Cuando encontré esa carta me di cuenta de lo estúpida que había sido. Me di cuenta de que había herido a la persona que más amo en el mundo por miedo a lo que pensaran unos extraños. Benjamin se acercó a mí, se arrodilló frente a mi silla como cuando era niño y tenía algo muy importante que decirme. Mamá, me dijo, tomándome las manos, ¿tú sabes lo que pasó cuando llegamos a la casa y vimos tu carta? Negué con la cabeza. Yo me puse a llorar como no había llorado desde que murió papá. Y Grace empezó a gritar, a golpear las paredes, diciéndose cosas horribles a sí misma. Porque nos dimos cuenta de que habíamos perdido a nuestra mamá por ser cobardes. Ustedes no me perdieron, les dije. Yo me fui. Te fuiste porque nosotros te hicimos sentir que no eras importante, gritó Grace. Te fuiste porque fuimos tan estúpidos que dejamos que la abuela Ellen te convenciera de que no eras nuestra familia. ¿Pero no es cierto?, les pregunté. Yo no soy su mamá biológica. Yo no soy americana. ¿Yo soy solo? Tú eres la mujer que me enseñó a usar tampones cuando me vino la regla por primera vez, me interrumpió Grace. Tú eres la que se quedó despierta toda la noche cuando tuve varicela. Tú eres la que me ayudó con la tarea de matemáticas durante todo high school porque yo era malísima. Tú eres la que lloró conmigo cuando terminé con mi primer novio. Tú eres la que vino a todos mis juegos de básquetbol en la secundaria, agregó Benjamin. Tú eres la que me enseñó a manejar.
Tú eres la que me llevó al doctor cuando me rompí el brazo. Tú eres la que me dijo que podía estudiar lo que quisiera, que tú ibas a estar orgullosa sin importar qué. Tú eres nuestra mamá, dijeron los dos al mismo tiempo. No importa lo que diga la abuela Ellen. No importa lo que piense nadie. Tú eres nuestra mamá. Yo estaba llorando ahora, llorando como no había llorado en meses. Porque escuchar esas palabras era como recibir oxígeno después de haber estado ahogándome. Pero Grace, le dije, tu boda, la familia de David. Que se jodan, me dijo Grace, y mi mamá se sorprendió de escucharla hablar así. Mamá, yo cancelé la boda. ¿Qué hiciste qué? Cancelé la boda. Les dije a David y a su familia que si no podían aceptar a mi mamá, entonces no podían aceptarme a mí. ¿Y David? David me dijo que él nunca había tenido problema contigo, que era su mamá la que había hecho comentarios raros. Me dijo que si tú eres importante para mí, entonces eres importante para él. Benjamín se rió por primera vez desde que habían llegado. Debieras haber visto cuando Grace le gritó a la abuela Ellen. Le dijo que era una vieja amargada, que tú eras más familia que ella, que si seguía hablando mal de ti, no la iba a volver a ver. ¿En serio hiciste eso?, le pregunté a Grace. Hice eso y más. Le dije que tú habías sido mejor abuela para nosotros que ella. Que tú nos habías cuidado y amado sin condiciones, mientras que ella solo sabía criticar y juzgar. Y yo le dije que si volvía a decir una sola palabra mala de ti, iba a cortar toda comunicación con ella, agregó Benjamín. Que podía quedarse con sus comentarios racistas para ella sola. Me quedé callada por un momento, procesando todo lo que me estaban diciendo. Ellos habían peleado por mí. Habían defendido nuestro amor. Habían puesto límites con su abuela para protegerme. ¿Pero por qué no me defendieron antes?, les pregunté. ¿Por qué dejaron que ella me dijera todas esas cosas horribles? Grace se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Porque éramos cobardes, mamá. Porque estábamos confundidos y tristes por la muerte de papá, y era más fácil quedarnos callados que pelear. Pero cuando te fuiste nos dimos cuenta de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, les pregunté. Que tú eres nuestra mamá, dijo Benjamín. Que nos criaste, que nos amas, que nosotros te amamos. Que la sangre no hace la familia. El amor hace la familia. Y nosotros te amamos más que a nadie en el mundo, agregó Grace. Más que a la abuela Ellen, más que a los tíos, más que a cualquier persona. Porque tú fuiste la que estuvo ahí siempre. Yo ya no podía parar de llorar. Pero ahora no eran lágrimas de tristeza sino de alivio. De felicidad. De amor. Entonces me quieren de regreso, les pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Te necesitamos de regreso, me dijo Grace. La casa está vacía sin ti. Nosotros estamos vacíos sin ti. ¿Y la boda? Empecé a decir. La boda va a ser hermosa, me interrumpió Grace. Porque mi mamá va a estar ahí. Porque me vas a acompañar a escoger las flores, porque vas a ayudarme a ponerme el vestido, porque vas a estar en primera fila cuando me case. Y si alguien tiene problema con eso, se puede ir. Benjamín me abrazó fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Mamá, por favor regresa con nosotros. Por favor no nos abandones otra vez. Yo no los abandoné, les dije. Pensé que ustedes me habían abandonado a mí. Nunca, dijeron los dos. Nunca, mamá. Jamás. Y ahí, en la sala de mis papás, en Los Mochis, con mis hijos del corazón abrazándome y diciéndome cuánto me amaban, supe que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme en México, segura pero incompleta. O podía regresar a Nueva York, a la vida que habíamos construido juntos, a la familia que el amor había hecho real. Está bien, les dije finalmente. Está bien. Vamos a casa. Y cuando dije casa, me refería a Nueva York. Porque casa no es donde naces. Casa es donde te aman como eres, donde perteneces sin tener que explicarte, donde tu familia te está esperando. Casa es donde están tus hijos, aunque no los hayas parido. Casa es donde construiste una vida con amor y sacrificio. Casa es donde, después de todo, siempre has pertenecido. Han pasado 2 años desde que regresé a Nueva York con Grace y Benjamín.
2 años desde que entendí que el amor de familia no se define por la sangre o por los papeles o por el color de la piel. Se define por las decisiones que tomas todos los días, por las personas que eliges amar y proteger, por los sacrificios que haces sin esperar nada a cambio. La boda de Grace fue hermosa. No porque todo saliera perfecto, sino porque finalmente yo estaba donde tenía que estar. Estuve con ella cuando se probó el vestido final, lloré con ella cuando se puso nerviosa la mañana de la boda, la ayudé a ponerse el velo que había pertenecido a Sara, su mamá biológica. Y cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, Grace me tomó del brazo derecho y a su tío Mark del brazo izquierdo. Los dos me van a acompañar, les dijo a todos. Mi tío Mark representa la familia de mi papá, e Isabella representa mi corazón. David resultó ser un buen muchacho. Sus papás. Bueno, sus papás tardaron un tiempo en acostumbrarse a mí, pero cuando vieron cuánto me amaba Grace, cuando vieron que yo solo quería su felicidad, empezaron a tratarme con respeto. Su mamá hasta me pidió la receta de mis enchiladas. Benjamín se graduó de la universidad el año pasado. Estudió administración, como siempre había querido. Ahora tiene una novia, una muchacha americana muy dulce que me dice, Mami Isabella, y que viene a la casa los domingos a comer mi cocido. Ella me pregunta sobre México, sobre mi historia, y escucha con genuino interés cuando le cuento de los mochis y de mis papás. Los dos muchachos, Grace y Benjamín, empezaron un negocio juntos. Una empresa de landscaping que ha crecido mucho en estos 2 años. Emplean a varios inmigrantes latinos, y siempre me dicen que yo los inspiré. Tú nos enseñaste que el trabajo duro y el amor pueden crear cualquier cosa, me dice Benjamín. ¿La abuela Ellen? Bueno, la abuela Ellen sigue siendo la abuela Ellen. Pero algo cambió después de que Grace y Benjamín le pusieron límites. Ahora es más cuidadosa con sus comentarios. No diría que me ama, pero me tolera. Y yo he aprendido a no necesitar su aprobación. Tengo el amor de mis hijos, y eso es suficiente. Hace 6 meses, Grace me dijo que está embarazada. Va a tener una niña. Y cuando me preguntó cómo quería que la bebé me dijera, le contesté sin pensarlo, abuela Isabella. Porque eso es lo que soy. La abuela de la hija de mi hija del corazón. Seguimos yendo a México todos los años. Ahora vamos Grace, Benjamín, David, la novia de Benjamín y yo. Mis papás están contentísimos de ver que su hija tiene una familia hermosa. Mi papá siempre le dice a Benjamín que es su nieto favorito, y Benjamín se ríe y le contesta en su español horrible que él también lo quiere mucho. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de mi historia? Que no es una historia perfecta. No es una historia donde todo salió bien desde el principio. Es una historia real, con dolor real, con errores reales, con personas reales que a veces hacen cosas de las que se arrepienten. Pero también es una historia de amor verdadero. Del amor que se construye día a día, decisión por decisión. Del amor que sobrevive a las dudas, a los prejuicios, a las voces que te dicen que no perteneces. Hay muchas mujeres como yo. Mujeres que cruzaron fronteras buscando algo mejor. Mujeres que criaron hijos que no parieron. Mujeres que construyeron familias con amor y sacrificio, solo para ser cuestionadas después sobre si realmente pertenecen ahí. A esas mujeres les quiero decir, ustedes pertenecen donde las aman. Ustedes son madres no por la biología sino por el cuidado. Ustedes son familia no por los documentos sino por el corazón. Y si algún día sienten que no encajan, que no son suficientes, que tal vez sería más fácil irse, acuérdense de mi historia. Acuérdense de que a veces las personas que amamos se confunden, se asustan, dicen cosas que no sienten. Pero el amor verdadero, el amor de familia que se construye con años de cuidado y sacrificio, ese amor siempre encuentra el camino de regreso. Yo soy Isabella Flores. Tengo 50 años. Soy mexicana, soy neoyorquina, soy madre, soy inmigrante. Soy todas esas cosas a la vez, y no tengo que elegir entre ellas. Mi casa está en Nueva York, con mis hijos Grace y Benjamín, esperando a mi primera nieta. Mi corazón está dividido entre 2 países, pero eso no me hace menos completa. Me hace más rica. Y si alguien me pregunta dónde pertenezco, yo le voy a contestar, pertenezco donde me aman como soy. Pertenezco donde mi familia me está esperando. Pertenezco donde he construido una vida con mis propias manos y con todo mi corazón. Pertenezco en casa. Y casa es donde está el amor.